Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy nos estamos dando un banquete a Mauri, hablando de mama. Estamos saboreando la mama y haciendo diagnóstico fino de todo lo que tiene que ver con mama. Y cuando el doctor Amaury García te preguntó, Miguel, de los factores hereditarios como factor de riesgo de cáncer de mama, me gustaría saber qué otros factores de riesgo hay. Y una vez usted diagnosticado ese cáncer de mama, ¿cuál es la importancia en el tratamiento médico y si la reconstrucción mamaria tiene una importancia tan vital como se está haciendo actualmente? Recordarle a todas las personas que nos están siguiendo a través de 98.5 Rumba FM, que el doctor Oyer lo encontramos en Braca, Centro Integral que maneja la patología mamaria, maneja la mama desde todos los puntos de vista, todos los especialistas confluyen ahí dedicados a la mama. El teléfono es el 809, en Braca, 809-683-6564, 683-6564, y nuestra línea de cabina para todas las personas que quieran comunicarse en este momento con el doctor Oyer es 809-682-9850, y nuestra línea internacional 1-833-380-0002. Bueno, parece que el teléfono en este momento se desconectó. Veo que las líneas están... Doctor. Factores de riesgo, doctor Oyer. Si fuera de la parte hereditaria o familiar, hay muchos factores de riesgo que pueden incidir en aumentar el riesgo de cáncer de seno. Fundamentalmente estilos de vida, o sea, sabemos que las pacientes sedentarias, obesas, que no hacen ejercicio, tienen más riesgo de tener un cáncer de seno. Lo que comemos, la comida chatarra, las frituras, los asados, toda esa comida buena que nos gusta a todos, pues obviamente tiene una incidencia en aumentar un poquito el riesgo. Los factores hormonales, como dije, los personales de la paciente, o sea, la menarquia temprana y la menopausia tardía, o sea, ver la menstruación muy joven y dejarla de ver muy tarde, produce un periodo hormonalmente activo que también puede ser un riesgo para cáncer de seno. Tener los hijos por encima de 30 años de edad, que es una de las cosas que yo creo que están incidiendo. Las mujeres ahora no quieren salir embarazadas jóvenes, quieren tener sus hijos después de los 30 años de edad. Y hasta después de los 35. Y no tener hijos también es un factor de riesgo. No tener hijos es un factor de riesgo también. Por eso se le llamó una vez enfermedad de las monjas al cáncer de seno. Pero tener un hijo por encima de los 35 años de edad incluso es más riesgoso que no haber tenido un hijo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Por la descarga hormonal que sufre el embarazo en una mujer por encima de 35 años de edad se considera que es un factor de riesgo mayor que no haber tenido hijos. Tenemos en la línea, buenas, diga usted. Buenas. Adelante. Quiero saber si el uso de pastillas anticonceptivas por un periodo de 9, 8 años puede influir en el cáncer de mama. No, definitivamente no, es corta la respuesta. Con relación para los factores de riesgo terminal, lo más importante que yo debo decir es que el 70% de los cánceres de mama diagnosticados no tienen ningún factor de riesgo relacionado. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente no puede, solo porque no tenga factores de riesgo, no chequearse. Exacto, el 70 no está asociado. No está asociado a ningún factor de riesgo demostrable. No. Por eso cuando tú le dices que tiene cáncer a una paciente, te dice, doctor, pero yo no tengo una hermana que tiene cáncer, yo como bien, yo soy flaca, yo tuve mis hijos a la edad que tenía, yo lacté. Bueno, pues el 70% de las mujeres corresponden a ese grupo. Exacto. Tenemos una llamada para el doctor Oyer. Diga usted. Buen día. Doctor, tengo una preocupación con relación al COVID-19. El pasivo ambiental que deja todos esos productos, toda esa jeringa y todos los dispositivos donde vienen la vacuna. Y aquí en salud no hay cómo destruir esos productos. Sí, esos comentarios los vamos a hacer en el día de mañana. Hoy estamos hablando con el doctor Oyer de mama. Diga usted. Adelante. Sí, buenos días, buen programa. Le escuchamos desde la tierra del doctor Pedro Green, Atlanta, Georgia. En Georgia. Ahí falleció nuestro muy querido Pedro Green, ortopeda, fue mi profesor de traumatología en el Hospital Darío Contreras, hombre cosmopolita, estuvo en la guerra de Vietnam, como en la parte de trauma, no guerreando, sino salvando vidas de los soldados que estaban en esa fatídica guerra. Diga usted.
yo estuve muy de cerca con él en su fallecimiento, porque vivo aquí gracias a él y le agradezco bastante a él que me enseñó tantas cosas y siempre lo recuerdo. Gracias. Me dejó esa herencia de oírlo a ustedes, porque con ustedes uno se nutre. Gracias. Su comentario para el tema de hoy. Solamente llamé para eso, para desearle felicidades a su programa, porque es muy oído en toda parte del planeta. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Sí. Doctor Oyer, yo creo que nosotros llega el momento del tema de la reconstrucción de la mama en esa mujer que es llevada a sala de cirugía porque tiene el diagnóstico de cáncer de mama. Fue diagnosticado con cáncer de mama, se programó la cirugía y hay que sacarle la mama porque ahí hay cáncer. Y entonces es lo que procede. Pero la reconstrucción, yo que soy el responsable de la parte de neurocirugía oncológica en el Heriberto Peter, le diría que veo más de el 80-90% de las mujeres con metástasis al sistema nervioso que tienen el vacío, que no tienen esa mama. ¿Cuál es el beneficio que tiene dejar una mujer sin mama? ¿Qué es lo que se hace hoy día después de una mastectomía? ¿Cuál es su parecer? Bueno, lo primero es que hoy en día se considera que la reconstrucción mamaria debe formar parte integral del abordaje oncológico de una paciente con cáncer de seno. Eso quiere decir que desde el primer momento que usted hace el diagnóstico de cáncer de seno y estudia a la paciente y entra en la fase de que hay que operar a la paciente, si la paciente va a perder la mama, porque no siempre la pierde, como yo le dije anteriormente, la paciente, lo ideal es que usted pueda hacer una cirugía conservadora donde usted preserve la misma mama de la paciente. Y esa mama se va a deformar muy poco o no se va a deformar con relación a la mama contralateral. Incluso hoy en día tenemos muchísimas técnicas de cirugía oncoplástica, que es un término nuevo en algunos medios aquí, pero la cirugía oncoplástica tiene la finalidad de hacer cirugía conservadora fundamentalmente, con técnicas de cirugía plástica, cuando usted remueve el tumor, para que la mama no se deforme. E incluso hay que tocar a veces la mama contralateral para que haya una simetría adecuada. De manera que ese es el caso de la conservación. Pero la cirugía oncoplástica tiene que ver con la reconstrucción. O sea, no todas las pacientes se le puede preservar la mama. De hecho, muchas pacientes que no tienen cáncer de seno, pero que están BRCA mutadas, las operamos. Nosotros operamos muy frecuentemente pacientes y le hacemos doble mastectomías preventivas porque tienen familiares, se le hace un BRCA y viene positivo. El famoso síndrome de Angelina Jolie. Exactamente. Sí. Y esa paciente, usted le hace una mastectomía. Lo que pasa es que la mastectomía ha evolucionado mucho. La mastectomía de hoy en día no sacrifica tanta piel. La mayoría de las veces se puede preservar toda la piel y en muchos casos podemos preservar hasta el pezón. O sea que son mastectomías ahorradoras de piel y de pezón, donde usted puede poner un implante detrás del pectoral mayor o detrás del colgajo dermograso o poner un expansor y la paciente no sufre la mutilación porque por fuera se ve exactamente igual, incluso puede verse incluso mejor. Pero en el caso de que la paciente haya tenido cáncer, usted puede no poder preservar el pezón, pero puede preservar bastante piel y se inicia la fase reconstructiva idealmente en el momento que usted opera a la paciente por la razón oncológica. ¿Por qué es esto? Porque la reconstrucción mamaria ha demostrado que no interfiere con el manejo oncológico de la paciente, no interfiere con los tratamientos complementarios que hay que hacer a la paciente. Si usted la sabe insertar bien, si usted sabe que la paciente va a radioterapia, pues usted sabe que de primer momento quizás no deba poner un implante mamario, pero puede hacer una reconstrucción con un colágeno autólogo, como un dorsal ancho o un recto anterior del abdomen, y puede diferir la colocación del implante para después que la paciente curse la radioterapia. O sea que hoy en día lo que tratamos es de insertar la reconstrucción mamaria en el mismo momento de la cirugía. Quizás no podemos terminarla en ese tiempo, pero la insertamos y la adaptamos al caso particular de la paciente sin que interfiera en los tratamientos oncológicos que restan. Doctor Oyer, antes las cirugías de mama eran muy mutilantes, inclusive se veía que había resección a nivel intercostal y había un vaciamiento de los ganglios linfáticos intercostales. Eso ha cambiado mucho y hay alguna razón que se ha demostrado que eso no tenía ningún tipo de beneficio desde el punto de vista de pronóstico y tratamiento. Claro, antes cuando la cirugía era el único método de tratar un cáncer de seno,
cuando el profesor William Halsted del John Hopkins en 1885 desarrolla la cirugía radical del cáncer de seno, no había radioterapia y no había quimioterapia. Entonces, el único método para perseguir las células tumorales era el bisturí. Entonces se consideraba que al tumor pequeño hay que hacer la gran cirugía para tener un buen margen. Y era la tendencia. Grandes incisiones, grandes cirujanos. Claro, grandes cirujanos, grandes incisiones. Sí. Y ese bisturí se iba hasta a veces ganglios supraclaviculares. Hubo cirujanos hasta que desarticularon el miembro superior como parte del tratamiento quirúrgico para el cáncer de seno. ¿Cómo? O sea, sí, amputar directamente. Bueno, y la corporectomía. Y un cirujano que menos mal que el apellido era Prudente, porque si no hubiera sido apellido Prudente... Le lleva la pierna también. Sí, bueno, y hubo incluso, la historia de la cirugía marca incluso de hemicorporectomía, de personas haciéndole amputación de la mitad del cuerpo como parte del tratamiento oncológico. Pues o sea, entonces, era lo que eso, existía. Todo eso lo vivimos, pero al irse incorporando tratamientos complementarios como la radioterapia, el avance de la quimioterapia, pues se fue buscando un balance donde se demostró que el tratamiento locorregional, que es el tratamiento quirúrgico de la mama, y la radioterapia también, pero hablando de la cirugía, no tiene que ser tan radical, porque usted puede ser menos radical y combinarlo con los otros tratamientos y obtener el mismo resultado, o el mismo no, mejor resultado que los tratamientos más radicales. Tenemos acá, escúchame Sidney, tenemos acá en la línea, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están esos queridos colegas? Gracias por su llamada, gracias por su llamada. Me habla la doctora Molina. Doctora Hola. Molina, un abrazo fraterno. Una oyente que no se despega. Mi saludo a ese querido amigo Miguel Oler. Miren, ustedes tienen una eminencia ahí, ¿eh? Arcuata. Miguelito, mi amigo del alma. Dios te bendiga. De verdad, lo llamé para saludarlo. Un placer. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Un placer. Los Gracias, quiero doctora mucho, Molina. ¿eh? Sí. Miguel, te quiero mucho. Gracias. Eso es una doctora y una paciente agradecida. Doctor Oyer, la quimio y la radioterapia, luego que ese paciente se opera, ¿cuál es la importancia del seguimiento de quimio y radioterapia? Y también yo he visto que muchas veces se siguen con tratamientos hormonales. Por eso me dijiste que la terapia hormonal es causante del cáncer de mama. Sin embargo, veo que se le da hormona después de la cirugía. Me gustaría más o menos que me esclarecer eso un poco. Bueno, se le dan bloqueadores hormonales, es lo contrario. Es lo contrario. Es diferente a la terapia hormonal. Pero fíjate, la clasificación moderna del cáncer de seno ya no es el TNM que había antes. Antes nos manejábamos por el TNM, T tumor, N ganglios y M metástasis. Eso es una clasificación morfológica que duró mucho tiempo. Hoy en día se toma en cuenta, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque sencillamente usted puede tener un tumor de 4 centímetros en la mama, que es un tumor grande, y la paciente puede morirse de otra cosa y vivir 10 años. Pero usted puede tener un tumor de 1 centímetro que debuta, por ejemplo, con una metástasis cerebral. ¿Por qué eso? Porque la biología molecular de los cánceres son diferentes y no obedecen a cambios morfológicos o a características morfológicas. Entonces, hoy en día utilizamos la inmunohistoquímica para clasificar. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es un estudio genético que se hace del tumor donde se evalúan características, por ejemplo, los receptores hormonales para ver si el tumor es hormonal y la presencia o no de unos factores pronósticos que son muy técnicos, pero el Ki67, el HER2-Neu, que clasifican los tumores de mama en tumores luminales, tumores basales y tumores HER2 positivos. Esa clasificación biomolecular es lo que te orienta en el tratamiento. Incluso te pone a darle quimioterapia a los pacientes antes de operarlos. Muchas veces se le da quimio antes. Vámonos a una pausa. Hoy el doctor Oyer en este recetario, un banquete de mastología. El recetario del doctor Guerrero. 281,000 fallecidos en Brasil, ese gigante de Sudamérica. La situación en Brasil, la situación en esa parte del mundo es desastrosa. Es preocupante, no Amaury, tenemos nosotros el interés de ser alarmistas, pero Brasil tiene una situación
muy difícil, y mi solidaridad para todos esos amigos, para el doctor Férez Chada, quien es un hermano, uno de los artesanos de la neurocirugía vascular, la microcirugía vascular en Sao Paulo, y todos los amigos que tenemos en Brasil. Lo penoso de todo esto es que este personaje de Jair Bolsonaro, cómo ha manejado la crisis sanitaria de este país. A nivel de Estados Unidos, la pandemia ha cobrado unos 536,000 vidas, y tenemos que la vacunación, que es definitivamente la única salida que tenemos para volver a equilibrarnos en este mundo, en esta aldea global tan interconectada, donde la gente se mueve tanto. Usted toma, doctor Oyer, un avión de la República Dominicana y en 30 horas usted está en los confines del mundo. Y la vacunación es la salida. El Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana, dirigido por el doctor Mario Lama, informa que en las próximas horas tendremos ya 1 millón adicional de dosis para continuar nuestro proceso de vacunación. Llega 1 millón de vacunas de Sinovac. Sí. Eso va a ser un gran avance. ¿Y sabes algo? La única posibilidad que tenemos en este momento, y esto lo digo con mucha seriedad, es continuar el proceso de vacunación. Todas las personas debemos estar vacunados para tener la posibilidad de, si nos da la enfermedad, que no sea con las características graves de llegar a cuidados intensivos, o evitar la enfermedad. ¿Sabes, Amaury, que una de las causas graves también de Brasil es que ellos estaban hablando de mutación genética? Ellos tienen una mutación del virus. Bueno, que es el caso el 48E4K. Esa mutación del virus es mucho más agresiva, se contagia mucho más rápido, pero la vacunación sigue siendo la solución, como tú dijiste, porque no se ha demostrado que la vacunación, las mutaciones de los virus no va a afectar la vacunación. Sigue siendo la única forma de inmunizar a los pacientes. Y la mascarilla, el distanciamiento social, que tanto hemos hablado. Evitar las multitudes. Las aglomeraciones de gente. A mí me preocupa la Semana Santa. Son cuatro. Ahí vi que la doctora Evangelina Soler, que la tuvimos por aquí, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica, dijo que el país debería cerrarse en Semana Santa. Mira, esto tiene, y me interesa saber la opinión suya, doctor Oyer, como un experto en mastectomía, en mastología y todo esto, el impacto que tiene en la mujer que tiene cáncer, en esa paciente oncológica. ¿Cómo les va al paciente con cáncer y con COVID? Parece ser una respuesta muy obvia la suya, pero me interesa. Sin embargo, para concluir con este comentario, yo pienso, al igual que nuestra presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica, la doctora Evangelina Soler, que sí, que nosotros debemos darnos un compás de espera, porque la cuarta ola viene siendo anunciada. Italia, la tercera ola. España. Estamos en la tercera ola. Estamos en la tercera ola, pero se está vislumbrando una cuarta ola. O sea, otro impacto. ¿Por qué? Porque mientras más personas mientras el virus más se mueve, pues ocurre que van a ocurrir más mutaciones, porque el virus necesita sobrevivir. Entonces, evidentemente que la única manera es la vacunación. ¿Cómo les va, doctor, a las pacientes con cáncer de mama y COVID? ¿Cuál es el comentario en este sentido? Mira, hay una situación importante que debemos decir, es que la paciente que se va a vacunar, si le toca un control mamario, es preferible que se haga ese control mamario. ¿Qué es un control mamario? O sea, una mamografía y una sonografía. Y un examen, pero básicamente las imágenes, que se haga ese control mamario antes de vacunarse. ¿Por qué? Porque en un porcentaje importante de los casos, luego de la vacuna, se desarrollan algunas adenopatías, o sea, crecimiento de los ganglios axilares. Las reumas, aparecen reumas. Donde se inyecta la vacuna. Y, claro,
por razones inflamatorias a la vacuna, pero si usted hace una mamografía y de repente usted ve esos ganglios aumentados de tamaño en una axila, pues puede prestarse a confusión de que esos ganglios pudieran tener relación con un carcinoma o con una lesión oncológica en la mama. O sea, primero hacer el chequeo. El chequeo y luego vacunarse. Exacto, pero eso es un asunto de días. Sí. O sea, usted programe usted llame a Braca antes de irse a vacunar. Estamos hablando que lo posponga una semana más. O si se vacunó o es inminente que se vacune, espere 2 meses hasta su próximo chequeo mamario para que los ganglios no introduzcan confusión en la evaluación. Sí, buenas. Su pregunta para el doctor Oyer. Saludos a Mauri. Saludos, Sidney. Saludos, doctor Oyer. Sí, estamos escuchando el programa aquí, un grupo de personas, entre ellas de una muchacha, y tiene 2 preguntas para el doctor. ¿Quién nos habla? Porque la veo. Es Albert, ese es Albert, ¿verdad? Es Albert. De Massachusetts. Exactamente. Sí, de Massachusetts. Hoy estoy en Nueva York, pero vamos a correr de Massachusetts. Ok. Está en Nueva York ahora. Sí. Ajá. Una paciente que no tenga riesgo, ni riesgo familiar, ni genético, ni ambiental para cáncer de mama. ¿Qué tiempo debe de hacerse su chequeo rutinario para confirmar esa sospecha de que uno tiene cáncer de mama? Como usted bien dijo ahorita, que sería prudente que aunque no tenga riesgo, se lo haga. Y la otra, ¿cuándo una mujer califica? ¿Cuáles son los elementos para que ustedes clasifican para que una mujer pueda hacerse la mastectomía preventiva? 2 preguntas muy interesantes, Albert, muchas gracias. El señor Albert Méndez. Ese es nuestro interactivo desde Massachusetts. Ahora está en Nueva York, nos dijo, que está en Nueva York. Exacto, es un hombre que se mueve. El mundo se mueve así. Por eso tenemos el problema con el COVID. La primera pregunta no recuerdo, la segunda sí. ¿Cuál fue la primera? La segunda es cuándo la mujer se debe hacer la mastectomía profiláctica. ¿Cuándo califica? Sí. Pero había otra anterior. La de la sonografía y la mamografía. No, los chequeos periódicos. Sin factor de riesgo. O sea, una mujer normal que no tiene factores de riesgo familiares, ¿cuándo debe empezar a chequearse? Exactamente. Bueno, se considera que esa mujer ya a partir de los 30 años debe hacerse un examen clínico, por lo menos una vez al año, con su ginecólogo o su mastólogo. A los 35 años, nosotros estamos indicando la primera mamografía de base, a los 35. Y luego de los 40, todos los años. La mamografía. ¿Hasta cuándo? Porque es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo debemos hacer una mamografía? De por vida. El cáncer de mama, a diferencia del cáncer de cervix, aumenta todos los años. El cáncer de cervix tiende a bajar con los años, al final de la vida. Pero lo que se considera es que usted tiene que hacerse mamografía hasta que su expectativa de vida sea de 10 años. ¿Por qué? Porque usted tiene 80 años y está supuesto a vivir 90. Usted hace esa mamografía a los 80 años y tiene un cáncer de mama a los 85. Aunque sea palpable, cualquier cosa que yo haga la va a hacer que usted se muera de otra causa natural y no del cáncer de seno. O sea que no es costo efectivo hacer mamografía cuando usted está en los últimos 10 años de expectativa de vida. ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la sonografía mamaria? Y si una complementa a la otra, y veo que ustedes en Braca también hacen mamografía tipo 3D, ¿qué importancia tiene la mamografía tipo 3D? Sí, la mamografía es un estudio que utiliza rayos X. La sonografía es un ultrasonido, o sea, no utiliza rayos X. La mamografía comprime la mama en 2 proyecciones, la craneocaudal y el perfil. Es un poco molesta porque la mama hay que aplastarla, lamentablemente, para que el tejido se difunda y se pueda discriminar cualquier lesión que haya ahí adentro. Pero ese es el gold standard. Ese es el gold standard. Sí. Y esa es, como yo siempre digo, una apretadita que hay que hacerse todos los años después de los 40 años de edad. La mamografía 3D o tomosíntesis es un aparato nuevo que existe en varios centros en el país y es una mamografía donde el mamógrafo rota cada ciertos ángulos y produce diferentes imágenes de diferentes ángulos. Esa imagen va a una computadora y esa imagen se reconstruye. Por eso es una mamografía tridimensional, como si fuera una tomografía. Uh-huh. Y te da la posibilidad de ver lesiones que en mamas densas se podrían ocultar en mamas una mamografía. Jóvenes, en mamas jóvenes. Sí, o con mucho tejido, porque hay mujeres de edad que tienen mamas con mucho tejido denso. Okay. Te da la oportunidad de ver imágenes pequeñas que podrían ocultarse dentro de ese tejido denso. Doctor. O sea que el diagnóstico, escúchame, Mauri, es más preciso. Y la mamografía de contraste. La mamografía de contraste. Que veo que ustedes la van a traer próximamente. La tenemos ya. Ya la tienen. Nada más estamos esperando el software para instalarla. Pero es un método nuevo que utiliza un contraste yodado
por vena, igual que con la tomografía, en el momento que se está haciendo la mamografía. Entonces, ¿qué beneficio aporta eso? Eso genera una imagen dinámica en la mama, porque ese contraste es captado por el tejido mamario y las células tumorales tienen mayor captación de ese contraste. Y entonces producen una imagen sospechosa por una actividad biológica de la lesión. Es igual que la resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza galodinio, que es a base de un polisacárido. Entonces, como el tumor consume más azúcar, pues ese contraste lo capta más y eso se transmite en una imagen de sospecha. Entonces, la mamografía contrastada tiene la ventaja que es un estudio más económico, es un estudio más fácil de hacer que la resonancia magnética. No te meten en esa cámara que te da claustrofobia, y va a sustituir definitivamente, esa es la tendencia, el uso de la resonancia magnética en la mama. En la mama. Tenemos hoy al doctor Miguel Oller, quien es experto en mama, cirujano de mama y mastólogo. Es mastólogo, ¿no? Y sobre todo lo más importante que yo he visto en el día de hoy, Sidney y toda la gente que nos escucha, es el hecho de que BRCA, que encontramos en el 809-683-6564. Que es el teléfono. Ahí encontramos el manejo integral de la mama. O sea, usted va a encontrar el cirujano de mama, va a encontrar el radiólogo de mama, va a encontrar el oncólogo de mama. Y todo esto, definitivamente, por ejemplo, en otras áreas de la medicina, el manejo multidisciplinario, que es como un eslogan, es un eslogan, es una especie de expresión muy usada, más poco aplicada en nuestro medio, definitivamente que nos permite a nosotros darle aquiescencia al hecho de que el manejo integral tiene evidencia de que es mejor manejar al paciente con todos estos actores alrededor de él y no que el paciente ande desplazándose de un lugar a otro y lamentablemente se pierde un tiempo y un consenso. Los médicos, para ponerse de acuerdo, para poder poner de acuerdo 4 médicos de 4 centros diferentes, es un acto probablemente cuasi imposible. Trabajando en diferentes horarios, exacto, en diferentes sitios. La tendencia mundial es a eso. Sí, tanto 809 en mamografía como en vía digestiva. Todo el mundo debe tratar de tener todos los medios diagnósticos y terapéuticos en un solo sitio. Así es. De manera que tú hagas el diagnóstico y el tratamiento rápidamente. Entonces, reiterar, 803-6564 con el 809-683-6564 es el teléfono de BRCA, y todas las personas que nos han escuchado en el día de hoy, que nos están escuchando y que en diferido a través de todas las redes sociales del recetario Dr. Guerrero Heredia, pues ahí tienen los teléfonos de BRCA. Doctor. Y en Instagram, ahora estamos en Instagram en vivo. En todas las redes sociales. Hay un sistema nuevo que Instagram, Facebook, tenemos en Twitter, en todas las redes sociales. Doctor Miguel Oller, mastólogo, ¿cuál es la primera causa, la primera razón por la que la gente va a una consulta? Ya al final del programa, la gente que nos ha sintonizado tarde probablemente le interesen algunas informaciones que ya hemos dado, que ya hemos dicho a lo largo del programa. Pero ¿cuál es el primer síntoma que hace que la mujer vaya a buscar servicio con usted? Dolor mamario es la primera, por lejos. O sea, es el signo que más motiva a la paciente a consultar, porque relaciona el dolor con el cáncer. Afortunadamente, muy pocas veces el cáncer duele, y cuando llegan con dolor, la mayoría de las veces son cosas benignas. Pero el dolor definitivamente es el motivo de consulta más frecuente. Eso es seguido por el nódulo mamario, que ese nódulo puede ser un quiste, puede ser un nódulo sólido, puede ser una enfermedad fibroquística, que todo el mundo la ha escuchado mencionar. Y el tercer, por ejemplo, signo sería el derrame por el pezón, o sea, la salida de un líquido anormal por un pezón, que todo lo que salga por un pezón, que no sea leche en el periodo de lactancia y embarazo, eso es patológico. Incluso la leche fuera del periodo de lactancia y embarazo también es patológico. Doctor Oller, ¿hay alguna patología que ustedes diagnostiquen benigna que en el transcurso del tiempo se pueda convertir en cáncer de mama? Por ejemplo, nosotros los gastroenterólogos diagnosticamos los pólipos, sacamos los pólipos
y evitamos un cáncer de colon. ¿Ustedes tienen alguna patología que tú digas, esta patología tengo que sacarla porque se va a convertir en cáncer de mama en un futuro? Sí, eso sucede. Generalmente la mayoría de las lesiones benignas de la mama son lesiones, como llamamos nosotros, proliferativas, que incluyen quistes, adenosis, papilomatosis, que son cambios histológicos, sin atipia, o sea, sin el término atipia. Entonces, no tienen riesgo futuro para cáncer de seno. El término atipia es que no hay cambios en la célula, ¿verdad? Cambios en la forma de la célula, que la célula no tiene malignidad. Cuando hay atipia, no, atipia es que hay cambios. Hay cambios que son predictores del cáncer. De cáncer, exactamente. Atípico, anormal. Que puede llevar a la malignidad. Exactamente. Ahora, esos cambios proliferativos sin atipias no te someten a riesgo. Ese es el fibroadenoma. Entonces, esto es para, escúcheme, oye, eso sobre todo es para las personas que en este momento tienen un reporte en la mano. Sí. Y entonces, en ese reporte dice, por ejemplo, fibroadenoma de mama. ¿Cuál es la interpretación que debe darle? Que eso es como si no hubiera existido y se pudo haber muerto con ese fibroadenoma y nunca ese fibroadenoma se iba a convertir en un cáncer. Exacto. Porque no tiene el potencial biológico de hacerlo. Ahora, hay un grupo de lesiones benignas de la mama, que son las lesiones proliferativas con atipia, ajá, que ya ahí inducen riesgo para cáncer de seno, y ya de luego pasas al tema de las hiperplasias ductales atípicas, que es un precedente del carcinoma ductal in situ. Por ejemplo, el carcinoma lobular in situ, que es un predictor de riesgo para cáncer invasor, debe considerarse un factor de riesgo no solamente para la mama, sino para la mama contralateral. O sea que hay una serie ya de lesiones benignas, entre comillas, que son predictores de cáncer invasor en el futuro y que se le da el manejo a veces de la paciente de alto riesgo genético, o sea, hacer mastectomía profiláctica. O sea, que ahí ustedes entrarían en el tratamiento quirúrgico preventivo. Correctamente. Doctor Miguel Oller, dentro de los cánceres de mama, ¿cuál es el cáncer que tiene mejor evolución y cuál es el cáncer, el tumor que tiene peor evolución? Mira, desde el punto de vista histológico, los cánceres, por ejemplo, ductales invasores. O sea, si a una mujer le reportan que tiene un cáncer ductal invasor en la toma de biopsia, por ejemplo, correcto, ¿qué interpretación debe darle? Eso es un cáncer promedio. Sí. El ductal. Histológicamente es el más frecuente, el promedio de agresividad. Después hay cáncer, estoy hablando del punto de vista histológico, que son los medulares, los papilares, los mucinosos, que son cánceres histológicamente menos agresivos. Ahora bien, como yo le dije anteriormente, hacerle la inmunohistoquímica a esos cánceres es lo que te va a fijar el pronóstico. La inmunohistoquímica es un estudio que se está haciendo ya en la República Dominicana, que tradicionalmente decimos, mira, vamos a mandarlo a Estados Unidos de Norteamérica, vamos a mandarlo a Estados Unidos. Entonces, la inmunohistoquímica, ¿qué es? Es un estudio biomolecular que se le hace al tumor. O sea, que le ponemos ahí nombre, apellido, todo el árbol genealógico. Es una huella digital de la agresividad biológica del tumor. Así oye bien, doctor Miguel Oller nos acaba de decir, ¿verdad?, que esos pacientes hay que hacerle inmunohistoquímica. A todos. Usted no puede tratar a una paciente de cáncer de mama sin una inmunohistoquímica. Así es. Doctor Oller, ¿qué importancia tiene? Por ejemplo, nosotros como gastroenterólogos, ya para cerrar, la última pregunta, el cáncer gástrico tiene células indiferenciadas. En el cáncer de mama, ¿las células indiferenciadas siguen siendo un mal pronóstico? Sí, claro. Es el cáncer anaplásico de la mama, que es un cáncer que tú no puedes determinar exactamente el origen del cáncer. Y estos cánceres generalmente son muy agresivos. Doctor Miguel Oller, agradecerle a usted la gentileza de acompañarnos en este recetario del doctor Guerrero Heredia, al doctor Sidney Espinosa, por el contacto. Solamente el doctor Sidney Espinosa podía usted sacarlo de la mama, que es la pasión suya. Usted ha dejado en el día de hoy un grupo de mujeres ahí en su consultorio esperando. Que lo está esperando. Y le agradecemos a ellas que nos han permitido que usted esté con nosotros. Señor Labur.